Muy bien, presentando su sexta novela llamada Por si un día volvemos, recibimos con todo gusto a su autora, María Dueñas. Le damos la bienvenida. Gracias por Bienvenida. Buen día. Muchas gracias. Nuevamente por acá. Encantada. Sí, es una alegría enorme. Vengo a varios países de América Latina, pero Uruguay es el primero. Así qué que estoy lindo. encantada. Gracias. Bueno, ¿de qué trata Por si un día volvemos? Es una historia de migración. Es una joven española que en los años 20 del siglo pasado cruza el Mediterráneo y emigra al norte de África, a la Argelia francesa, eran posesiones coloniales de Francia entonces, pero donde había también una gran cantidad de españoles emigrados buscando un futuro mejor. Entonces seguimos su trayectoria a lo largo de 30 años, como desde que es una joven absolutamente empobrecida, ignorante, desconocedora de todo, pues cómo con su esfuerzo, su coraje, la ayuda de la gente que va encontrando por el camino, va encauzando su vida a pesar de las muchas adversidades hasta que la despedimos en 1962, que es el año en el que Argelia se independiza de Francia tras una guerra muy sangrienta, muy tumultuosa, y ahí la despedimos subida a un barco de nuevo, poniendo rumbo a no sabemos qué punto todavía en principio a España, Alicante, pero después no sabemos qué pasará de ella, como tantos otros pieds noirs les llaman en Francia, pies negros. ¿Qué es lo que te seduce para que por lo menos en tus historias siempre el tema de la emigración esté tan presente? Bueno, España ha sido siempre un país de emigrantes, muchísimos a toda América Latina, en épocas posteriores a Europa, muchos al norte de África en otros momentos. Se nos olvida a veces, ahora que somos un país receptor de inmigrantes, a veces se nos olvida, ¿no?, nuestra trayectoria no tan lejana. Y a mí me interesa y me parece que es interesante recuperar pequeños momentos, pequeñas esquinas donde los españoles han emigrado. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué vida hicieron? ¿Cómo reconstruyeron sus existencias? Y saber qué les pasó de forma novelada, de forma ficcionada, pero sí también podemos un poco sentir esa empatía, ¿no?, hacia la gente que tiene que salir y reemprender una vida nueva. Pues creo que también es interesante. Además que más allá de las historias puntuales, las particularidades que tiene cada uno, hay patrones que se repiten, ¿no? El desapego, el desarraigo, la angustia. Absolutamente. Casi nadie se va por gusto a la aventura, a ver qué pasa. Casi todo el mundo se va con dolor, dejando atrás familias, dejando atrás todas sus referencias, sus vidas, sus pueblos, sus comidas, sus costumbres, por todo, necesidad, ¿no? Y que no son ni de aquí ni de allá. Claro, y algunos se adaptan después mejor y hacen vidas exitosas y les va bien. Otros viven en el dolor y en la añoranza continua y otros, bueno, pues gestionan como pueden. Hay mil historias. ¿Por qué era tildado pies negros? ¿Era por una forma despectiva por migrantes o era porque usaban botas negras? Para diferenciarse con los... De todo hay. Pieds noirs, pies negros, es el nombre que desde la Francia metropolitana le ponen ya en los años 60, recientemente, a los franceses compatriotas, pero que vienen de vivir al otro lado del Mediterráneo, ¿no? Entonces, como llegan, toda la independencia es muy dramática, es muy drástica, entonces llegan en malas condiciones, barcos cargados de gente, sobrecargados, saturados, y a esa gente hay que darle acomodo, hay que darle trabajo, hay que darle escuelas para los niños, vivienda, de todo. Entonces resultan una presencia un poco incómoda y les ponen ese apelativo, pieds noirs, porque no está muy claro, pero creen que es el nombre que le daban los árabes a los militares franceses. Ellos iban con alpargatas, descalzos al principio, y estos llegan con sus botas negras, ¿no? Y creen que puede venir de ahí el nombre. Entonces, en principio, esos europeos que con el paso de los años llegan a Francia, primero reciben el nombre como despectivo, ¿no? Pero al final ellos, en su tristeza, en su desolación, en su desarraigo, lo abrazan como una seña de identidad y lo asumen con orgullo y ahora ellos mismos se declaran pieds noirs. Cecilia, la protagonista, huye de España con un nombre falso. ¿Por qué razón tiene que huir de esa manera y con un nombre falso? Bueno, voy a contarlo. Es un pequeño spoiler, pero es el primer capítulo, entonces tampoco desvelo mucho. Cecilia vive en un pequeño
lugar indeterminado en la España rural y deprimida de las primeras décadas del siglo XX. Están relativamente cerca de la costa, de la costa mediterránea, de la ciudad de Cartagena, pero en el interior. Una noche, su mísera casa reciben la visita de un hombre que va de camino y les dice que va a embarcarse en el puerto de Cartagena hacia Argelia. Ese hombre esa noche la acaba violando a ella en su propia casa. Ella, en su defensa, con el dolor, el agobio que tiene encima, intenta defenderse, agarra una herramienta de trabajo de su padre y lo acaba matando. Entonces, bueno, en un ramalazo de lucidez dije, yo tengo que escapar de aquí porque si no todo va a ser contra mí. Entonces le roba al hombre lo que lleva encima, que es nada, un poco de dinero, un pañuelo y una cédula de identidad a nombre de Cecilio Belmonte. Lo que hace ella es salir corriendo con eso agarrado a la mano. Corre una noche, corre un día, llega al puerto de Cartagena, cambia el nombre de Cecilio, alarga con un ganchito y se transforma en Cecilia. Asume esa nueva personalidad, cruza el mar con ella y se instala en Orán, en Argelia, con ese supuesto nombre que nunca es suyo y nunca sabremos qué nombre tiene en toda la novela. Luego ella, por matrimonios, por distintas vicisitudes, irá cambiando el apellido, pero ya ella misma asume Cecilia como ¿Y por qué que la protagonista sea una mujer? A mí me interesa mucho en casi todas mis novelas, no en todas, pero en la mayoría, entrar en el cuerpo y en el alma de las mujeres para que nos cuenten sus historias. Porque, bueno, está bien que después de una larguísima historia de la literatura en las que las mujeres casi siempre hemos estado un poquito, unos pasos por detrás, ¿no? Está bien que las mujeres nos cuenten desde dentro qué ha sido de su vida, cómo sienten ellas, cuáles son sus movimientos, porque es una novela muy dinámica, pasan muchísimas cosas a lo largo de 30 años, son capítulos muy cortos, siempre va pasando algo. Pero está también que nos cuenten en su propia voz, en primera persona, como está narrada, cuáles son sus sensaciones, sus emociones, sus sentimientos, sus aspiraciones, sus dolores en el alma, ¿no? Cómo se siente cuando cae, cuando se reconstruye, cuando goza, porque de todo hay dentro de la novela. En el último capítulo de este libro haces una descripción importante sobre la investigación y justamente de muchos españoles, muchos inmigrantes. ¿Cómo llegaste a esos testimonios y qué tan importantes fueron? Bueno, todavía hay testimonios y he tenido la ocasión magnífica de contar con ellos porque son ya personas de 70 y muchos, 80 y tantos, 90 y tantos años, pero es fácil localizarlos porque ellos viven con su historia en el alma y están encantados de contarla. He compartido con ellos sus recuerdos, sus emociones, porque los datos históricos son fáciles de encontrar, claro, pero que ellos te lo pasen por el filtro de sus nostalgias, de sus memorias, qué pasó, cómo me enteré de esta... Porque es una historia muy convulsa, ¿no? Y ellos cuentan qué pasó con los suyos, cómo los sintieron, los miedos, las alarmas, las sensaciones cuando se tienen que ir, cómo salen, cómo lo sienten sus familias, cómo toman las decisiones, qué hacemos, nos vamos, nos quedamos. Es interesantísimo, han sido unos grandes cómplices, tanto por el lado de los españoles que vivían allí desde tiempo atrás y que tuvieron que volver, como los exiliados de la Guerra Civil española, que también hubo unos cuantos que fueron en los años, finales de los años 30, y bueno, y te lo cuentan y a veces es que se te saltan las lágrimas por eso, por la emoción y la verdad que ponen a sus testimonios. María, tenés una narrativa hasta muy visual, o sea, como muy descriptiva en tu narrativa. Digo, cuando se llevó, por ejemplo, El tiempo entre costuras, que se llevó a hacer una serie, ¿estás también en esos detalles? ¿Te gusta involucrarte en eso? Estoy en las adaptaciones audiovisuales en la medida que creo que puedo aportar algo. Normalmente estoy en la fase de los guiones, no escribiendo, pero sí supervisando, claro, y en contacto con los equipos. Y luego intento estar en todo lo posible, hasta donde me dejan, porque a veces ya, claro, hay cosas técnicas en las que, qué sé yo, luz, cámara, no puedo entrar. Pero sí puedo contribuir en localizaciones, en todo lo que contribuya a generar un ambiente más real, más
más veraz con el momento, sí que suelo implicarme. Porque es interesante, es otro lenguaje distinto, Claro. el audiovisual y el escrito. Sí, que también de repente necesita, así como de una historia quizás real, vos tenés que ponerle algo de ficción para que sea, para que sea atrapante, para que tenga el cuento, para que tenga esa magia. Seguramente capaz que una adaptación de uno de tus libros, de tus obras, también llevada a la pantalla necesita, ¿no? Sí, está bien. Además es interesante porque ha cambiado la percepción que en el medio audiovisual tienen de nosotros los escritores, los novelistas. Antes ellos preferían comprar derechos y que desaparecieras. Firma y vete, ¿no? Claro. Y ahora cada vez... Se involucran más. Sí, nosotros nos queremos involucrar más y por parte de los productores entienden que podemos aportar. ¿Hay también, otra ¿no? receptividad? Sí, yo creo que sí, ha cambiado desde que hicimos El tiempo entre costuras, que fue hace como 13, 14 años, hasta ahora, que estamos ya trabajando en otros proyectos. Yo creo que sí, que ha cambiado un poco, porque las productoras, las grandes cadenas, las grandes plataformas están interesadísimas en adaptar todo, están pendientes de todas las novedades literarias que se publican para rápidamente leerlas, tienen equipos, leen rapidísimo. Claro. Sí, sí, y les interesan y van a por ellas rápidamente. Y las editoriales, por su parte, hacen el paso distinto, están creando cada vez más departamentos de derechos, de film, television rights, para hacerlos accesibles rápidamente al lenguaje audiovisual. Recién dijiste que estabas en otro proyecto, ¿se puede decir en alguna? No me dejan. Ah, bien. Pero sí, estamos en proyectos de adaptaciones de novelas anteriores, proyectos creativos míos solo que no han estado basados en libros. No me dejan dar detalles, pero algo interesante. ¿El proceso de una novela como esta cuánto tiempo lleva desde que empezás con la idea hasta que...? De escritura, pues yo estoy varios meses primero pensando, documentándome, trazando como el plano, ¿no? De por dónde voy a ir, con qué personajes, por qué movimientos, qué acontecimientos históricos. Así paso 3 o 4 meses y después voy contactando con gente, que es lo que hablábamos antes, leyendo información, documentándome. Y luego ya arranco a escribir, ya escribo en mi computadora capítulo 1 y ese proceso me lleva algo más de un año y 2 meses, 14, 15 meses más o menos. Y luego ya viene la época de revisión, que es la peor, más antipática. ¿Siempre en tiempo cronológico lo vas escribiendo o vas, de repente ya tenés el final y ya arrancas con...? Normalmente voy lineal porque como ya planifico la estructura, pero alguna vez me ha pasado en alguna novela que de pronto he tenido una especie de chispazo, de iluminación extraña, de cómo me gustaría que fuese el final. Me pasó con una en concreto, con Visión Olvido, la segunda de mis novelas. Entonces corrí, no iba ni a la mitad de la novela, escribí el capítulo final. ¿Y después que escribiste todo, te seguía teniendo sentido ese final? Sí, porque, a ver, el final yo más o menos sé siempre cuál va a ser, pero no tengo claro en qué sitio, en qué lugar. Y ahí de pronto, pues por una escena de un aeropuerto, pensé que un aeropuerto en Navidad, cuando llega la gente, hay despedidas, pero también hay reencuentros, pensé que podría ser hermoso para ese cierre. Entonces, yo sabía que era la pareja que se tenía que despedir pensando en verse en el futuro. Y de pronto se me ocurrió aquello, aeropuerto, Navidad, escribí el final y ya seguí. Pero ya sabía que acabarían juntos. María, hace un rato decías que estás visitando diferentes países de Latinoamérica. Sí. ¿Tenés identificado cómo es el lector uruguayo? Es muy parecido a todo el latinoamericano, que a su vez es muy parecido a todos los lectores españoles. Casi no hay diferencia. Es curioso. Mira. Al final, las preguntas de los lectores, de los medios, son similares en todas partes. Te preguntan por las mismas cosas, les interesan las mismas cosas. ¿Y sos de interactuar cuando te escriben a través de redes sociales? ¿Te gusta interactuar? ¿Qué es lo que más te preguntan o te consultan? Yo interactúo poco, reconozco, porque estoy poco en redes, porque en España decimos es abrir un melón, no sé qué quiero decir. Claro. Es complicado porque como abras y te expongas a participar, tienes que responder a todo el mundo. Claro. Y claro, te preguntan de todo, entonces casi que me las llevan por otro sitio,
pero todo el mundo siempre se dirige con cariño, con afecto. Acabo de leer, yo sí leo, pues lo que cuento. Acabo de leerte, me ha gustado, me ha encantado. Sí, y luego muchas preguntas. ¿Cuándo vendrás a Uruguay? ¿Cuándo vendrás a tal? ¿Cuándo vendrás? Y qué divino que la gente te elija cuando el tiempo es tan corto, Es elija maravilloso. que su tiempo sea para leer. Absolutamente. Para mí es un honor enorme porque la oferta literaria es grandísima, porque, bueno, en España yo estoy allí y tal, pero venir aquí, que tenéis, además de los que venimos de España, toda la propia producción literaria de cada país, y que elijan mis libros me honra muchísimo y me lo agradezco en el alma. Y además que es libro a libro, ¿no? Porque primero fue con El tiempo entre costuras, que fue un poco, bueno, fenómeno tal. Pero luego esa fidelidad se ha mantenido un libro detrás de otro, y para mí es una alegría enorme. Ahora en Uruguay, ¿cómo sigue la gira? Pues bueno, hoy tengo todo el día con vuestros compañeros de otros medios. Esta tarde tenemos un acto grande, público, abierto en el Centro Español. Y ya mañana me voy a Buenos Aires corriendo porque allí es la Feria del Libro ahora. Entonces voy, corre que te corre, pero encantada. ¿Ya hay otro proyecto cocinándose? Todavía no del todo. Siempre tengo algunas así, como algunas mosquitas en la cabeza, pero todavía no he decidido nada, porque es que en realidad la novela es muy reciente, porque las publicaciones cada vez las hacemos más simultáneas entre España y América Latina, y en España fue el 26 de marzo y aquí creo que fue como el 1 de abril o así, claro, o sea, nada. Días de diferencia. ¿Y cuánto tiempo te demanda desde que empezás a escribir una novela hasta que la terminás? Eso decía, un año y medio. Un año y medio más o menos, la parte mecánica, digamos, y luego hay que repasar, hay que revisar, hay que reconstruir datos, cosas. Normalmente yo publico un libro cada 3 años. Esta vez ha sido un poquito más, ha sido 4, porque en medio estuve en cosas de televisión y en cosas audiovisuales y en otros líos, pero normalmente termino de escribir y viene la publicación. Hay que presentar. Claro, y viene el acompañamiento por ferias, viajes, países. Entonces eso me lleva casi otro año entre unas cosas y otras. Y luego vienen las traducciones. Y luego si llegan las teles. Es mucho jaleo. ¿Te encerrás a trabajar en los libros o cómo es esa mecánica? Yo intento, sí, encerrarme, como que me abro el calendario en el ordenador, en la computadora. Digo, esta semana me puedo encerrar íntegra, no salgo de casa, casi no. Luego me tocan viajes en medio, entonces voy abriendo momentos. Hay compañeros de oficio, compañeras que pueden viajar y escribir a la vez, se llevan el laptop y en la sala de espera o en el hotel. Hay a muchos que los inspira el avión. Les inspira, a mí no, yo no puedo con eso. No podés. No. Aprovechás a dormir. Sí, leo, oigo podcast, qué sé yo, hago cualquier otra cosa, pero se queda la computadora en casa. Necesito paz y un poco de sosiego para entrar otra vez en la historia. Pero entonces, si surge alguna idea, un sí, blog, claro. nota, sí. No, sí, claro, voy siempre con un cuadernito o con el móvil, con el celular apuntando cosas. Sí, eso siempre. Divino. María, ya está en todas las librerías ya el libro, ¿no? Sí, está en todas las librerías, lo publica Editorial Planeta y en este país tan lector, tan de librerías y tan amante de la literatura, es una maravilla volver con esta Por si un día volvemos. Muchas gracias. Bueno, gracias, María. Gracias a Placer. vosotros, de corazón. Gracias. Vamos a la pausa.